explico tanto lo que es intestino delgado, pero ya saben las tres porciones básicas que es duodeno, yeyuno e ilion, y lo voy a mencionar brevemente, entonces, eso chicos. A ver, ya, ahora ya comenzó a grabar, entonces ya pues, empezamos. Listo. Ya. ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego Alejandro y en la sesión de hoy día voy a explicarles un poco más de lo que es intestino grueso, recto y llano, que corresponde a su clase número 11 de anatomía, que por lo que veo aún no lo han llevado porque estuve en su clase anterior y vi que el doctor ya no lo mencionó, pero bueno, yo les voy haciendo un adelanto al tema como tal, ¿no? Ya saben que si presentan alguna duda, pregunta acerca del tema anterior o pueden levantar su mano o prender su micrófono e interrumpirme o por el chat, no hay ningún problema. Ok, entonces, antes de comenzar con todo lo que es el tema, les voy a dar una breve introducción anatómica a lo que son estos tres componentes: intestino grueso, recto y llano, ¿no? Primero, chicos, el intestino grueso es la porción final del tubo digestivo, que mide aproximadamente 1,5 metros. A ver, esta es una imagen para que lo tengan como referencia mientras voy hablando, que mide 1,5 metros de longitud. ¿Y de qué se encarga? Bien, este se encarga principalmente de absorber lo que es el agua y alimentos no digeridos, transformando este material de desecho en lo que son las heces sólidas, como tal como lo conocemos. Ahora, este se va a dividir en dos, ¿no? En lo que es el ciego y lo que es el colon propiamente. Ahí está dividido como tal entre el ciego y el colon. Ahora, ¿qué hace cada uno de estos, chicos? Así brevemente, el ciego, por así decirlo, es la puerta de entrada que voy a hacer un zoom. El ciego va a ser la puerta de entrada y es la primera porción del intestino grueso. Es decir, su pregunta de examen, ¿cuál es la primera porción del intestino grueso? El ciego. ¿Ok? Ahora, anatómicamente es una bolsa o fondo de saco amplio que tiene, bueno, es la de mayor calibre con respecto a todo lo que vendría a ser el colon, ¿no? Y mide unos 6 a 8 centímetros de ancho aproximadamente y se encuentra ubicado en la fosa ilíaca derecha. No sé si recuerdan las regiones abdominales, el epigastrio, el hipogastrio, entre esos. Bueno, este se va a encontrar en lo que va a ser lo que es la fosa ilíaca derecha, ¿ok? A ver, lo voy a dividir un toque. Ya teníamos, por ejemplo, que se divide en seis, ¿no? Básicamente por acá estaría lo que son las fosas ilíacas y por aquí estaría aproximadamente lo que es el ciego. Esto vendría a ser la fosa ilíaca derecha. Ya. Seguimos, chicos. Ahora, si hablamos de la conexión que este tiene, este recibe el contenido líquido o lo que vendría a llamarse el quimo como tal, que viene del ilion, ¿no? Que es proveniente de ese ilion. Por si no saben mucho qué es el ilion, a ver, básicamente acá tenemos nuestro intestino delgado. Seguramente en histología ya lo están viendo un poco o aún no lo han visto, aún no lo sé. Pero el intestino delgado se va a dividir en tres porciones, lo que vendría a ser el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿no? Entonces va en ese mismo orden. Primero va el duodeno, sigue, parece más una P. Va el yeyuno y termina con el ilion. Y ahora, una vez que termina en este ilion del intestino delgado, se va a abrir puerta a lo que es el intestino grueso. Entonces eso, ¿no? Que recibe el contenido líquido que es el quimo, proveniente de lo que es el ilion, que es la última parte del intestino delgado, a través de la válvula ileocecal. ¿Ok? Ese líquido pasa a través de la válvula ileocecal, que no sé si ahí se puede ver. No, pero básicamente por acá hay como una entradita que va a ser conocido como la válvula ileocecal, que básicamente se encarga de hacer como una compuerta para este líquido y que previene el reflujo, ¿no? Que básicamente se abre y se cierra, como una válvula. Como seguramente ya han visto en corazón que las válvulas se abren y se cierran, ¿ok? Ahora, la función principal de este ciego como tal es iniciar la absorción de electrolitos como el sodio y el potasio y también lo que es el agua, ¿no?
Ahora, ese también alberga gran parte de la microbiota intestinal, que comienza la digestión de moléculas complejas que no pueden ser absorbidas, como la celulosa, por ejemplo. La celulosa, creo que ya lo saben de biología, vendría a ser ¿cómo lo digo? Ese monosacario que corresponde a lo que son las plantas, si no estoy mal. Ahora, una vez que terminamos todo lo que es el ciego, chicos, pasamos a lo que vendría a ser propiamente el colon, ¿no? Tenemos el colon ascendente, transverso y descendente. Para darles una ligera introducción, el colon es el segmento tubular largo que continúa al ciego y es el responsable principal de la compactación de las heces. ¿Ok? Ahora, tiene una estructura macroscópica distintiva, por así decirlo, que esto ya es un poco más de histología, pero es solo para la introducción. Se diferencia de lo que es el intestino delgado por unas tres características que son bastante visibles. Primero, tenemos las tenias del colon, que ya luego cuando vayamos avanzando les voy a explicar qué es, pero ya ténganlo en cuenta. Las tenias, las tenias del colon, que son tres bandas longitudinales de músculo liso. Creo que ya pueden suponer cuáles son las tenias, ¿no? Son chicos que ahí está bien, bien dividido. Son tres bandas longitudinales de músculo liso que recorren toda la longitud. Tenemos las austras, que son abultamientos o saculaciones que dan al colon su aspecto segmentado. Esta es una austra, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, y finalmente tenemos los apéndices omentales o epiploicos como tal, que son pequeñas proyecciones de grasa adheridas a la pared externa, que luego hay una imagen que está más detallada de eso, entonces no se preocupen. Y ahora, em, ¿cómo se divide este colon y cuál es la función? Básicamente se divide en cuatro porciones principales, solo que no les mencioné el colon sigmoideo. Pero bien, el colon ascendente ya saben que va desde el ciego hacia arriba hasta la flexura hepática, más o menos por acá, flexura hepática, ¿ok? Y su función es intensificar la absorción de agua y electrolitos. O sea, todo esto intensifica la absorción de agua y electrolitos. Tenemos el colon transverso, que básicamente cruza el abdomen de derecha a izquierda. El orden puede ser importante, desde la flexura hepática hasta la flexura esplénica. ¿Ok? Hasta la flexura esplénica. Ahora, finalmente no, perdón. El colon descendente, o también llamado izquierdo, va desde la flexura esplénica hacia abajo y su principal función es el almacenamiento de las heces ya casi semiformadas, ¿ok? Y finalmente el colon sigmoide, que es ese segmento con forma de S, más o menos. No sé si se puede apreciar tanto la S. Plan- Ya, esa vendría a ser la S que conecta el colon descendente con el recto y su alta movilidad y musculatura de este colon ayudan a propulsar, chicos, las heces hacia el recto para la defecación. ¿Ok? Em, en síntesis, la función general del colon, chicos, va a ser mover el material de desecho mediante movimientos peristálticos, por así decirlo, pero lentos, ¿ok? Mediante movimientos peristálticos lentos, absorbiendo agua continuamente para formar las heces sólidas antes de enviarlas al recto. Y ahora, ¿qué es el recto? Que ya por la imagen ya pueden ver que esta partecita va a ser lo que es el recto. Una breve introducción también. Chicos, el recto, ¿cómo era? Es la continuación del colon sigmoideo, que es una cavidad de unos 12 a 15 centímetros de largo que funciona como un reservorio temporal para las heces antes de su evacuación. Y finalmente, el ano es la abertura terminal del tracto digestivo y está controlado por los esfínteres anales, que vendría a ser un interno involuntario y un externo voluntario, ¿ok? Por si acaso, interno involuntario, externo voluntario. Ya. Y estos básicamente regulan la salida de las heces del cuerpo, ¿no? Y el conjunto del recto y del ano constituyen el segmento final para el proceso de la defecación. Ok, esa es una breve introducción a todo lo que vamos a ver en esta diapositiva. No, en toda esta presentación.
PPT. Y ya pues, muy aparte de la irrigación de la arteria mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna duda en cuanto a la introducción, chicos? ¿O todo está bien? Eh, Creo que todo está bien. ¿Ok? Entonces, esta clase no es muy larga, creo que son 17 diapositivas máximo. No, no son 21. What the fuck. Ya bueno. No importa. Entonces, bien, chicos, comenzamos con lo que está propiamente en su PPT de anatomía, como tal, que, a ver, primero dice que el intestino delgado, perdón, delgado, bla, 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 bla. Acá me confundí. Por eso, ya, ya, listo. Perdón. Ok. El intestino grueso se extiende, chicos, desde el extremo distal del ilion, que es la parte final, ya saben, hasta el ano, ¿ok? Esta fue pregunta de su pasito, entonces, por si acaso. Ay, no, está muy grueso. Ya. La noche ya. Se extiende desde el extremo distal del ilion hasta el ano. ¿Ok? En la tilde siempre. Ok, ahora, ¿cómo lo explico? El punto de partida, básicamente, el ilion, como ya saben, es la porción final del intestino delgado. El intestino grueso comienza justo después de que el ilion terminal se une al ciego, que es la primera parte del intestino grueso. Ya lo voy repitiendo dos veces, chicos. Y es un punto marcado por la válvula ileocecal que les acabo de mencionar, que creo que no se ve acá. No. Pero es básicamente como un esfínter que se abre y se cierra para regular el paso, ¿ok? Ahora, el punto final. El intestino grueso incluye, como tal, el ciego, el colon y el recto y termina en el ano. La abertura por donde se expulsan, ya saben, chicos, por donde se expulsan los desechos y básicamente esta frase como tal define el recorrido completo del tubo digestivo. Ahora, mide 1,5 metros y se encarga de la absorción de agua y sólutos, ¿ok? La medida de 1,5 metros es el promedio de longitud del intestino grueso en un adulto, lo que lo hace más corto que el intestino delgado, que puede medir más de 6 metros. Ahora, la función clave o la función principal, a diferencia del intestino delgado, que absorbe la mayoría de los nutrientes, es la absorción de agua y sólutos. ¿Cuál es la principal diferencia? Ok, intestino delgado absorbe la mayoría de nutrientes. Intestino delgado, perdón, grueso es la absorción de agua y sólutos. Ok. Y esta absorción es vital para el equilibrio hídrico del cuerpo. Ahora, acá se forman las heces, chicos. Si les preguntan qué se forma en el intestino grueso, se forman las heces. Se forman las heces. Que es producto de la deshidratación, que fue un dato que dio el doctor Llanos. ¿Ok? Producto de la deshidratación. Ok, ahora. A medida que el intestino grueso absorbe el agua del quimo, ya saben, chicos, el contenido restante se solidifica, ¿ok? Y se compacta, dando como resultado la formación de las heces. Ahora, el proceso de absorción de agua es, en esencia, una deshidratación del contenido intestinal. Es decir, las heces no son más que los residuos de alimentos no digeribles, bacterias y células muertas que quedan después de que la mayor parte del agua ha sido recuperada por el cuerpo. ¿Ok? Creo que es todo lo que puedo explicar en esa diapositiva. Y ya. Ahora, las características, que creo que también fue pregunta de su pasito. No, ya. Ok. Primero, mayor calibre. El diámetro interno o la luz del intestino grueso es considerablemente mayor que el intestino delgado, especialmente a nivel del ciego, que como les mencioné es unos 6 a 8 centímetros, que esto contribuye básicamente al nombre de que este intestino se llame grueso. ¿Ok? Ahora, es fijo en su mayor parte. ¿A qué me refiero con esto, chicos? A ver, a diferencia del intestino delgado, yeyuno e ilion, por ejemplo, que es bastante móvil cuando nos encontramos en digestión, en todo este proceso, gran parte del colon está unido a la pared posterior del abdomen. ¿Ok?
Por ejemplo, puede ser del abdomen mediante el peritoneo, que ya les explicaron más o menos en su anterior clase, porque yo estuve, y básicamente es lo que hace este órgano retroperitoneal y por lo tanto relativamente fijo. ¿Ok? Esto aplica especialmente al colon ascendente y descendente. Solo el ciego y el colon transverso y, por ejemplo, el colon sigmoideo son un poco más móviles porque son intraperitoneales. Entonces, si les preguntan cuál es esa parte del intestino grueso que es bastante fija, es el colon ascendente o derecho y el colon descendente o izquierdo. ¿Ok? Ahora, les voy a explicar lo que son las tenias cólicas, lo que son la parte omental, el mesocolon transverso, libre, las austras y los apéndices epiploicos. ¿Ok? Primero, las tenias cólicas. Algo que mencionó el doctor Llanos especialmente es que las tenias cólicas son bandas fibromusculares que están en todo el trayecto del colon que proceden de la capa longitudinal externa, que ahorita les voy a explicar lo que son las capas. Por ejemplo, ya saben que es capa mucosa, submucosa, serosa y muscular. Entonces, las tenias cólicas están en todo el trayecto que proceden de la capa longitudinal externa. ¿Ok? Ahora, les explico más. Como tal, son tres bandas estrechas y engrosadas de lo que es músculo liso longitudinal que recorren casi toda la longitud del colon, ¿ok? De arriba lateral para abajo. Entonces, son el resultado de que la capa muscular longitudinal externa del colon no es continua. Entonces, como no es continua, se va a agrupar en tres tiras como tal. ¿Y cuál va a ser la función de estas tenias? Básicamente es la contracción de las tenias acorta el colon, ¿ok? Es como que lo ajustan un poco y esto contribuye a la formación de las austras. ¿Ok? Y ahora tenemos una clasificación de lo que vendría a ser las tenias cólicas. Acá en la imagen solo se pueden apreciar lo que son dos de las tres que se encuentran ahí, que básicamente tenemos la omental o epiploica, que le voy a poner ese nombre por si acaso, epiploica, epiploica, que está asociada a la inserción del omento mayor, que se puede ver en esa parte. A ver, tenia omental o la expuesta básicamente acá. Ahora, tenemos el mesocolon transverso como tal, o mesocólica también puede ser llamado, que se encuentra asociada a la inserción del mesocolon transverso. Y finalmente, el libre, que no está asociada a una estructura peritoneal fija. ¿Ok? Ahora, las austras. ¿Qué son las austras, Diego? Eh, el doctor Llanos específicamente mencionó que las austras son dilataciones. ¿Ok? Por si acaso. Las agujas son dilataciones y tal, 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 verdadero. Ok, dilatación. Bueno, ya, mi dedo no llega más. Entonces, las agujas, chicos, son abolladuras, saculaciones o dilataciones que le dan al colon su aspecto característico de segmentos. ¿Ok? Que básicamente, por ejemplo, vendría a ser cada uno de estos. Plan, 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 así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se forman? ¿Cómo se forman las agujas? Bien. Las austras, chicos, se forman por la contracción de las tenias cólicas, que es lo que les acabo de mencionar, que son más cortas que el intestino grueso en sí, haciendo que éste se pliegue sobre sí mismo y por eso parece de una forma medio arrugada lo que vendría a ser el intestino grueso. ¿Ok? Y finalmente lo que son los apéndices epiploicos. Ok, a ver chicos, son apéndices epiploicos u omentales, por si acaso. Ok, son pequeñas proyecciones o bolsas de grasa, tejido adiposo, ok, y que se encuentran envueltas en serosa o peritoneo, ok, que cuelgan de la superficie externa del colon, específicamente a lo largo de las tenias. Su función no está completamente clara, pero son una característica anatómica evidente del intestino grueso. Ahora, si quieren una explicación más a fondo, por ejemplo, acá tenemos esto. Esto que vendría a ser las tenias, aunque parece medio grasa, vendría a ser músculo, ¿ok? Músculo liso, para ser más específicos. Tenemos los apéndices epiploicos que son, como mencioné,
que son pequeñas proyecciones o bolsas de grasa, básicamente. Y esas vendrían a ser las pequeñas austras, ¿ok? Plan, ok. Espero que se entienda más con esta imagen, chicos. Ahora, listo. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos, de todo lo que he explicado? ¿O podemos seguir? Ya, creo que seguimos, chicos. Ya. Un segundo, y ahora sí. Porciones del intestino grueso. Tenemos principalmente ocho, ¿ok? Que lo voy a explicar poco a poco. Primero, ya les mencioné de ciego, chicos, que si hablamos de ubicación, por ejemplo, vendría a ser la primera porción, un saco o bolsa al inicio del intestino grueso en la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Su función, ya saben, recibe el material quimo, específicamente del intestino delgado, a través de la válvula ileocecal y el apéndice vermiforme está unido a él, ¿ok? Por acá vamos a ver el apéndice vermiforme, que ya luego les voy a explicar esa partecita. Pero bien, seguimos. Ahora tenemos el colon ascendente o colon derecho, que vendría a ser lo mismo, que se encuentra, a ver, su ubicación básicamente sube por el lado derecho del abdomen y su función es la zona principal donde ocurre la absorción de agua y electrolitos. Ahora tenemos el ángulo cólico derecho o ángulo hepático del colon, que vendría a ser lo mismo, que puede venir con esos dos nombres, que lo voy a poner acá. Ángulo hepático del colon. Ok, ángulo hepático del colon. Ahora, ¿ese se encuentra dónde? Es la curva o doblez que hace el colon al llegar cerca del hígado, ¿no? Por eso recibe ese nombre de ángulo hepático, porque llega cerca al hígado y este marca la transición del colon ascendente a colon transverso. Ahora, el colon transverso, que vendría a ser esto. El colon transverso a ver, ¿dónde se ubica? Este básicamente atraviesa el abdomen, otra vez lo menciono, de derecha a izquierda, colgando a menudo en forma de U. Acá no se ve tanto en forma de U, pero usualmente sí se encuentra medio no, en una concavidad. ¿Ok? Ahora, su función, continuar el proceso de absorción. Tenemos el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico del colon, como lo quieran llamar, chicos. Ángulo esplénico del colon. Ah, no, perdón, acá no está. Eso ya está en la siguiente. Ángulo esplénico del colon. Ángulo esplénico del colon. Ok, esto se ubica donde es la curva que hace el colon al llegar cerca del bazo o vaso como tal. De ahí el nombre esplénico, marcando la transición del colon transverso al descendente. Y suele estar en una posición más alta que el ángulo derecho. Entonces, ¿qué ángulo del colon se encuentra más elevado que otro? El ángulo izquierdo o esplénico, perdón, está más elevado que el hepático o derecho. Ahora, colon descendente o colon izquierdo, que es lo mismo, colon izquierdo, ok, que se ubica básicamente, bueno, desciende por el lado izquierdo del abdomen como tal, y su función principal es el almacenamiento de las heces semiformadas antes de que pasen a la siguiente porción. Ya casi para terminar el colon sigmoideo, que ya saben, es la parte final del colon llamada así por su forma de S, de sigma, más o menos sigma, sigmoideo, ¿ok? Y se encuentra en la pelvis. Transporta las heces al recto y finalmente el recto, que es la porción final del intestino grueso que se encuentra posterior a la pelvis. Su función, ya saben chicos, sirve como un reservorio temporal, por así decirlo, para el almacenamiento final de las heces y justo antes de la defecación, ¿ok? Ahora, si hablamos de la relación anatómica, algo que mencionó el doctor Llanos también, al menos en mi ciclo, que este recto se relaciona, bueno, en hombres con la próstata, ¿ok? En hombres está asociado con lo que es la próstata. Aunque creo que eso ya es un poco obvio, ¿no? Pero, por si acaso. Próstata, coño. Y, ¿qué más? Y el útero, ya. En hombres con la próstata y en las mujeres era con el útero y con el mujer. ¿Qué grita? A ver.
Ya, y se encuentra en mujeres con el útero y la vagina. ¿Ok? El útero. Bueno, ya no hay espacio. Y ya, que son importantes para procedimientos médicos y diagnósticos. Ahora, chicos, eso vendría a ser todo lo que son porciones, ¿ok? Que son ocho principalmente. Ahora, pasamos con lo que vendría a ser las capas, que es lo que les acabo de mencionar. ¿Ok? Que acá, a ver, acá tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser una parte del intestino delgado, que vendría a ser el ilion. Y acá vendríamos, por ejemplo, a tener lo que es una austra, ¿ok? Es una imagen de referencia más o menos. Ok, ahora sí, lo que les explicaba cuando explicaba músculos, por ejemplo, las capas de mucosa, submucosa, ya bueno, en esa parte se va a repetir más o menos. Ok, entonces en esa parte encontramos, chicos, lo que vendría a ser en el intestino grueso una mucosa, una submucosa, una capa muscular que se divide tanto en circular interna como longitudinal externa, en donde se encuentran las tenias más que todo y una capa serosa. Diego, ¿va en ese orden? Sí, va en ese orden. ¿Ok? Creo que acá no les explico tanto ya. A ver. Chicos, la mucosa del el intestino grueso se ubica ¿dónde? A ver, como ya saben, la mucosa siempre va a ser la capa más interna y la que está en contacto directo con las heces, ¿no? Por ejemplo, acá está un poco, bueno, acá está abierto el intestino grueso, con una imagen de referencia. ¿Y cuáles son las características en el intestino grueso? A diferencia del intestino delgado, la mucosa del intestino grueso carece de vellosidades, ¿no? Carece de vellosidades, en donde, por ejemplo, ¿cómo lo digo? Las pequeñas proyecciones que aumentan la absorción de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, que son las vellosidades. Ahora, en su lugar, es rica en criptas de Lieberkühn, que eso ya es un poco más de histología, ya les voy adelantando eso, que es más rica en criptas de Lieberkühn como tal y contiene una gran cantidad de células caliciformes, que son las productoras del moco, básicamente. Ahora, ¿cuál es la función, básicamente, de esta mucosa? Como les mencioné, como tiene las células caliciformes, que son productoras de moco. La capa de moco es esencial para la lubricación de las heces compactadas y para proteger la pared intestinal de las bacterias y la fricción. ¿Ok? Ahora, tenemos la segunda capa, que era la submucosa, que, a ver, se encuentra justo por debajo de la mucosa como tal. O sea, si lo quieren ver así, ¿no? Por ejemplo, la mucosa está más interna, más abajo va la submucosa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está compuesto, chicos? Es una capa de tejido conectivo que contiene tanto vasos sanguíneos, vasos linfáticos y el plexo submucoso, ¿ok? Que también es llamado plexo de Meissner. Ahora, ¿de qué se encarga? Controla la actividad de la mucosa y la submucosa. Ahora, la función principal es que proporciona sostén y nutrición a lo que es la mucosa. Por eso se encuentra debajo de este. Ahora, pasamos a lo que es la capa muscular, que vendría a ser lo que está señalado con esta flechita muscular. Ok. Chicos, la capa muscular, ya saben, es la capa de músculo liso, por si acaso, que proporciona la movilidad o el peristaltismo al intestino. Tiene dos subcapas, chicos. Ya saben cómo es la circular interna y cómo es la longitudinal externa, ¿ok? Entonces, les voy a hablar de cada uno de estos. Primero, la circular interna, lo voy a poner acá, circular interna. ¿Ok? Forma una capa continua de músculo alrededor de la luz del intestino. Básicamente, el intestino forma toda una capa alrededor de esto. ¿Ok? Entonces, su contracción, básicamente cuando se reduce, cuando se contrae, se aprieta, este va a reducir, obviamente, el diámetro del colon, facilitando el movimiento de las heces. Ahora, la capa longitudinal externa, o también llamada de las tenias. Esta es la característica como tal más distintiva del intestino grueso. La capa longitudinal no es continua, ¿ok? Sino que se agrupa en tres bandas gruesas que son llamadas las tenias cólicas. Ya les mencioné. La mesentérica, la omental y la libre. ¿Ok? Ahora, la contracción de estas tenias, ya les mencioné, es lo que crea a las austras, que son las saculaciones o abombamientos, por así decirlo, que básicamente son típicas de colon y acortan su longitud. Ahora, el control entre esos dos. Entre las dos capas musculares, chicos, se encuentra el plexo mientérico de Auerbach,
que controla los movimientos peristálticos, ¿ok? Entonces, entre estos dos, aunque esto ya es que ya me estoy yendo un poco para histología, pero ya bueno. Por acá existe lo que es el complejo, bueno, perdón, el plexo mientérico de Auerbach. De Auerbach, que se encarga del peristaltismo o del movimiento como tal. Finalmente tenemos la última capa que vendría a ser la serosa, que vendría a ser esta partecita, lo que está señalado con esta flecha, serosa. ¿Ok? Chicos, la cerosa, si hablamos en cuanto a ubicación, es la capa más externa, la cubierta de la pared intestinal, por así decirlo. ¿Y cómo está compuesto? Es la capa visceral del peritoneo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál vendría a ser la función de esta serosa? Que básicamente recubre y protege al intestino. Ahora, las áreas del colon que tienen serosa son móviles. ¿Ok? Chicos, me dan un segundo, no están haciendo bulla. Ya, perdón, chicos. Ahora. Entonces, le decía que la función de la serosa es básicamente recubrir y proteger el intestino y básicamente las áreas del colon que tienen serosa son móviles, tanto el ciego, el colon transverso y el sigmoide. Por eso les mencioné hace poco que tanto el ascendente como el descendente son la parte realmente fija que no se mueve, ¿ok? O que tiene la menor movilidad posible con respecto a las otras tres. Ok, ahora, ¿cómo lo digo? Esta capa también es donde se encuentran los apéndices epiploicos o las bolsas de grasa, como les expliqué hace poquito. Por ejemplo, este vendría a ser un apéndice epiploico, este vendría a ser otro apéndice y así. Ok, ¿hasta acá tienen alguna duda, chicos, en cuanto a las capas, las porciones o algo? Porque creo que ya pasamos con lo que son arterias. Sí. Bien, si en caso no tienen dudas, entonces pasamos con la parte que es, a ver, yo considero que esta parte es un poco más bonita en práctica porque acá sí es más fácil de reconocer, pero igual se puede explicar de forma teórica, entonces tocó, chicos, tocó. Ok, irrigación, chicos. Tenemos que tanto para el intestino grueso, bueno, que también va a estas arterias van a irrigar otros órganos, pero también el intestino grueso, tenemos la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Ok, entonces estos se van a dividir en cuanto a sus ramas, por así decirlo. Primero, la arteria mesentérica superior tiene a las pancreatoduodenales inferiores, a las yayunales e ileales, la ileocólica, la cólica derecha y la cólica media. Ok, acá me confundí. Acá es cólica media. Perdón. Ya. Y por el otra parte, bueno, por la otra parte de la arteria mesentérica inferior, tiene la cólica izquierda, la sigmoidea y la recta superior. ¿Ok? Ahora, les voy a explicar cada uno de estos. Primero, hay que identificar cuál es la arteria mesentérica superior, chicos. Una breve descripción de esta arteria es uno de los vasos sanguíneos más importantes del abdomen, ya que es la principal fuente de irrigación de la mayor parte del intestino delgado y del colon derecho. ¿Ok? Colon derecho, arteria mesentérica superior. Lo voy a escribir porque maybe se olvidan, maybe, chicos. Ya saben, la parte del colon derecho. ¿Ok? Ahora, origen y trayecto. A ver, básicamente no piensen que esa es la arteria mesentérica, no. ¿Ok? Esto creo que ya lo han identificado porque ya lo han hecho en cuanto a lo que es anatomía práctica, que vendrías... A ver, ¿alguien reconoce qué es, cómo se llama esa arteria que he marcado, chicos? Voy a borrar un cassette. Bueno, chicos, era el siguiente ciclo entonces. No, mentira. Ya, chicos, a ver, esta vendría a ser la arteria ilíaca, ¿ok? Que va a dar sus ramas tanto interna como externa. Pero en la que nos basamos en esta sesión va a ser en esta, en la que está pintado de verdecito, que va a ser la arteria mesentérica superior, ¿ok? Que acá también está un poco más explicado. Ya.
Ahora, ¿cuál va a ser el origen y trayecto de esta arteria mesentérica superior que va a dar origen a un montón de arterias? Primero, la AMS, o ya saben, es para no repetir tanto esta palabra, es una rama visceral, ¿ok? Que es impar, o sea que solo existe una, por si acaso. Es una rama visceral impar que se origina en la cara anterior de la aorta abdominal. ¿Ok? Generalmente a nivel de la primera vértebra lumbar, que vendría a ser la L1, ¿ok? Justo debajo del tronco celíaco, que creo que ya han hecho eso, o creo que todavía no lo han hecho, no sé la verdad, ¿ok? Entonces, ¿dónde nace como tal? ¿Cuál es su origen? Este nace detrás del páncreas y su trayecto inicial es que desciende por detrás del cuello del páncreas. Por eso podemos ver en esta imagen que el órgano que falta vendría a ser nuestro famoso páncreas, ¿ok? Que ya saben cómo es su recorrido. A ver, acá también falta el estómago, ¿no? Pero ya pues, básicamente, no, el estómago está un poco más arriba. Pero bien, básicamente acá falta lo que es el páncreas, que es una proyección más o menos así, ¿ok? Entonces, desciende por detrás del cuello del páncreas, que ya saben cuál es el cuello, chicos. Ya saben cuál es su cola, cuerpo, cuello y cabeza del páncreas. ¿Ok? Ahora, por detrás del cuello del páncreas y por delante de la vena renal izquierda, si son más específicos. ¿Ok? Detrás del cuello del páncreas y por delante de la vena renal izquierda, formando una pinza como tal, una pinza aortomesentérica. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el curso final de este? Este se dirige hacia abajo y adelante, entrando en el mesenterio, que es el pliegue del peritoneo que fija el intestino delgado. Que creo que con Alonso aún no lo han hecho, entonces, por si acaso. ¿Ok? Ese vendría a ser su trayecto de origen, el trayecto normal y el trayecto final. Ahora, ¿cuál es el territorio de irrigación de la arteria mesentérica superior? La AMS, chicos, irriga el intestino que deriva del intestino medio embrionario, ¿ok? Abarcando un territorio extenso. Por ejemplo, tenemos el intestino delgado. ¿Qué porciones del intestino delgado irriga? Tanto el yeyuno como el ilion. Por eso tiene tanto sus ramas yeyunales como sus ramas iliales, ¿ok? Tenemos el páncreas y el duodeno, que en sí es gran parte del duodeno, es la porción distal más que todo y la cabeza del páncreas a través de las arterias pancreatoduodenales inferiores. ¿Ok? Tenemos el intestino grueso, también que lo irriga al colon derecho, ya saben, chicos. Tenemos qué partes del colon derecho, el ciego y apéndice, el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. ¿Ok? Todo eso no está en su diapositiva de anatomía, ni en esa, yo lo estoy explicando, por si acaso. ¿Ok? Ahora, la irrigación del colon es un sistema altamente interconectado, ¿ok? Porque las ramas de la AMS, tanto la cólica media como la cólica derecha, se unen con las ramas de la arteria mesentérica inferior para formar un arco continuo o largo. Por ejemplo, a ver, ya para darles una ligera introducción, voy a borrar esta partecita para que se me entienda mejor. ¿Ok? Um, ya, esta parte. Ok, chicos, esta vendría a ser la arteria. A ver, arteria cólica derecha y esta vendría a ser la arteria cólica izquierda. Entonces, como les decía, básicamente la arteria cólica derecha o la media se van a anastomosar con la arteria mesentérica inferior, que vendría a ser esta parte, que nos da su rama de la arteria cólica derecha, no, perdón, izquierda, para formar un arco continuo o largo del margen interno del colon, conocido como el arco marginal de Drummond, asegurando un flujo sanguíneo robusto. ¿Por qué? Acá pueden ver cómo se va a formar un arco, ¿ok? Entre las dos arterias. Esto es conocido como un arco. ¿Cómo se llama este arco? El arco de Drummond, ¿ok? De Drummond, que es la anastomosis de la arteria cólica media con la izquierda o, por último de los casos, entre la arteria cólica derecha y la arteria cólica izquierda, ¿ok? De Drummond, ¿ok? ¿Tienen alguna duda de la arteria mesentérica superior, chicos? Pasamos con sus ramas. Creo que pasamos. Entonces, bien, chicos. Tenemos
Primero comenzamos con las pancreatoduodenales inferiores. Bueno, creo que no hay mucho que explicar en esta parte porque ya lo más o menos mencioné, pero a ver. ¿Qué les puedo decir de la? A ver, más que todo nos vamos a guiar con la imagen. A ver, en esta parte, ya. ¿Cuál vendría a ser la arteria mesentérica superior? Esta partecita, ¿ok? Lo que está pintado acá. Ahora, este va a dar sus ramas, tanto la posterior como la anterior. Esas van a ser las ramas pancreatoduodenales inferiores. ¿Por qué? En todo caso, por si acaso, por si hay un, no sé, un accidente, por si nos cortan accidentalmente una arteria pancreatoduodenal superior, la que se va a encargar de suplir esta irrigación va a ser la inferior que proviene de la mesentérica superior, ¿ok? Ahora, de esta parte no hay mucho que decir, simplemente sería esa partecita, si no estoy mal. Ok, entonces comenzamos con la arteria mesentérica, no, con la arteria cólica media y con la cólica derecha, ¿ok? Y chicos, me dan un segundo, por favor. Ok, seguimos, chicos. Perdón. Tome un poco de agua. Ahora, la arteria cólica media, chicos. Comenzamos con esta partecita. Ya esto que les dibujé hace un rato, entonces acá lo vamos a continuar. ¿Ok? Chicos, la arteria cólica media es una rama crucial como tal de la arteria mesentérica superior, encargada de la irrigación del colon transverso. ¿Ok? La arteria cólica media es el colon transverso y se encarga de establecer una anastomosis vital que conecta el flujo sanguíneo del colon derecho con el colon izquierdo, porque ya saben se va a anastomosar con esta parte, que vendría a ser el derecho, y de acá va a nacer el izquierdo, que nos va a dar todo ¿De cuál nace? Creo que de esta parte. Ya, ok. Ahora, el origen y recorrido. Nace de la cara anterior de la AMS, poco después del origen de esta y se dirige hacia el colon transverso, ¿no? Por ejemplo, cuando estén en anatomía práctica, apenas vean la arteria mesentérica superior y vean una rama para el lado derecho a arteria cólica media. ¿Ok? Entonces, recorre como tal, chicos, el mesocolon transverso, que es el pliegue del peritoneo que sujeta el colon transverso hasta acercarse al borde del colon. Ok, y ahora, una vez que está en esta parte, se va a dividir generalmente en dos ramas terminales, que es una rama derecha y una rama izquierda. Entonces, en su examen, si les ponen en esta parte, es arteria cólica media. Si les ponen en esta parte, es arteria cólica media, pero la parte, ya tienen que identificar si es la parte de la derecha o la parte de la izquierda, ¿ok? Eso tienen que especificar en su examen práctico. Ahora, territorio de irrigación de esta arteria. eh, ¿cómo lo digo? A ver, la función más importante de esta arteria cólica media es su participación en las redes de anastomosis que aseguran un suministro continuo de sangre a lo que es el colon. Ahora, si hablamos de irrigación directa, su territorio principal es el colon transverso, irrigando aproximadamente sus 2/3 derechos, ¿ok? 2/3 derechos, más o menos hasta, bueno, hasta que está recortado, ¿ok? Ahora, tenemos tanto la rama derecha como la rama izquierda. Si hablamos de su rama derecha, que vendría a ser esta parte en específico, este se une con la rama ascendente de la arteria cólica derecha, que tiene su rama ascendente y su rama descendente, ¿ok? Ahora, y se anastomosa también con... No, solo con esa parte. Mientras que su rama izquierda de la arteria cólica media se va a anastomosar con la rama ascendente de la arteria cólica izquierda. ¿Ok? Y a ver, es en esta última conexión entre la rama izquierda de la cólica media y la cólica izquierda, como tal, se va a formar, ya lo he mencionado, el arco marginal de Drummond que es una arcada arterial que se encuentra continua a lo largo del colon, ¿no? Y bien, una importancia clínica, ¿qué les puedo decir de esa arteria? Mm,
La conexión, chicos, que establece la cólica media es esencial porque en sí une el territorio de la AMS con el de la arteria mesentérica inferior, porque da su rama de la arteria cólica izquierda como tal. Y en caso de que se obstruya, por ejemplo, el tronco principal de una de las arterias mesentéricas, estas anastomosis pueden proporcionar un flujo colateral de emergencia para mantener vivo el tejido intestinal. ¿Ok? Esa es una importancia clínica, por ejemplo. Ahora, la arteria cólica derecha, que vendría a ser esta parte, como tal, es una de las principales también arterias viscerales que irrigan el colon, siendo fundamentalmente para el suministro de sangre al colon ascendente o colon derecho, como quieran llamarlo. Ahora, ¿cuál vendría a ser el origen? Nace de la cara derecha de la arteria mesentérica superior. Generalmente se encuentra distal a la arteria cólica media. Por ejemplo, acá hay una, bueno, en práctica van a ver que hay un gran espacio entre esas dos, ¿no? Ahora, este, aunque este origen puede ser variable, pero usualmente bueno, es que se encuentre nacida de esa parte. Ahora, la bifurcación. La bifurcación, chicos, básicamente se encuentra cerca del colon, en donde la arteria cólica derecha se divide en dos ramas terminales. La rama ascendente, que es la que va a subir para esta parte, y la rama descendente. La rama ascendente sube y se une o anastomosa con la rama derecha de la arteria cólica media. Acá van a confluir como tal. ¿Ok? Y la rama descendente baja y se une o anastomosa con la rama cólica de la arteria ileocólica, que aún no les he hablado de esta parte, ¿ok? Que ahorita les voy a hablar. Entonces, eh, ¿cuál es el territorio de irrigación de esta arteria? El territorio principal de la arteria cólica derecha, ya les mencioné, es el colon ascendente y contribuye a la irrigación de la flexura cólica derecha o ángulo hepático del colon, que vendría a ser esta parte. ¿Ok? Entonces, hasta acá ya tenemos dos arterias, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿O todo está bien? Creo que todo bien, chicos. ¿Ok? Eh, ya acá. Listo. La arteria ileocólica. Ok, ahora, ¿dónde los pongo ya? Los pongo acá, chicos. La arteria ileocólica, chicos, que vendría a ser esta parte. Mira, a ver, si no es... ya, esta parte. Aunque acá se ve mucho mejor, porque de acá se ve cómo nacen sus dos ramas, básicamente. La arteria ileocólica vendría a ser esta partecita, ¿ok? Ok, entonces, como les mencionaba, chicos, la arteria ileocólica, que es la rama terminal o más distal de la arteria mesentérica superior, es crucial porque irriga la región donde el intestino delgado se une al intestino grueso, porque ya saben, se va a la parte del ciego, básicamente. Ahora, ¿cómo les explico? Este es un vaso constante y vital que se dirige, chicos, hacia la fosa ilíaca derecha. Ya saben cómo está dividido las regiones abdominales, ¿no? Ahora, acá es donde termina dividiéndose en las ramas que les voy a enumerar poco a poco. Primero, tenemos la rama cólica. A ver, creo que acá se ve mejor. Em, la hidrocólica, no, acá no se ve muy bien. No, a ver. Creo que acá se ve mejor. Ya, chicos. Tenemos la rama cólica, ¿ok? Que vendría a ser, acá está la ileocólica, acá tenemos la ileocólica, que se va a dividir en su rama cólica, ¿ok? Esta partecita básicamente. A ver, ¿cuál es la función? Esta rama como tal, chicos, asciende, o sea, sube y se va a anastomosar. ¿Con cuál creen? Con la rama descendente de la arteria cólica derecha. Con esta presente más que todo. Y este contribuye a la formación del arco marginal de Drummond, por ejemplo, como se va a extender por todo el intestino, forma parte del arco de Drummond, ¿ok? Y este asegura el suministro de sangre a la parte más inferior del colon ascendente, ¿ok? Ahora, tenemos sus ramas secales que acá también se ve, pero mejor lo ponemos de esta parte, ¿ok? Que le voy a hacer un mayor zoom. Ya, arteria secal anterior y la arteria secal posterior.
Anterior, posterior. Ok, entonces, ¿cuál es la función de estos vasos, chicos? Son los vasos que irrigan directamente el ciego, ¿ok? Eso recibe su nombre de cecal. Cecal, ciego, de ahí viene básicamente. Ok, entonces el ciego recibe irrigación tanto en su cara anterior como en su cara posterior. Por eso tiene tanto la rama cecal anterior y cecal posterior. Tenemos la arteria apendicular, que también es rama de la ileocólica, por ejemplo. Todo eso es rama de la ileocólica. ¿Cuál es la función, chicos? Es un vaso delgado y largo que corre por el mesoapéndice. ¿Qué es un mesoapéndice, Diego? Es el mesenterio del apéndice, mesoapéndice. ¿Y de qué se encarga? Se encarga de irrigar el apéndice vermiforme, ¿ok? Se encarga de irrigar el apéndice vermiforme, apéndice vermiforme. Apéndice vermiforme. Ok, y me estoy olvidando algo de esta parte. No. Ya, la obstrucción, chicos, de esta arteria es un mecanismo que puede contribuir a la inflamación y necrosis en la apendicitis aguda, ¿ok? Que puede ser un dato que tal vez le sirva, tal vez no, tal vez uno es cirujano plástico, tal vez no, ya bueno, ya, no importa. Entonces, acá ya tenemos hasta el momento tres, ¿ok? Tenemos la... Ah, no, tenemos cuatro, ¿no? Les mencioné la cólica, la cicalantería posterior, ya. Me falta la ilial, que es... ¿A qué le he puesto? Ilial, 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 ilial. Ya, ahí está. ¿Sabes qué? Es en esta parte. Ya, la rama ilial. Que no crean que termina acá, chicos, porque se extiende más o menos por acá y vuelve a continuar el ciclo. Chicos, la rama ilial, ¿cómo les explico? A ver, esta rama se dirige hacia atrás, o sea, es recurrente y se une a las últimas arterias iliales, que son ramas de la AMS, o sea, de la arteria mesentérica superior, asegurando el suministro de sangre al ilion terminal, ¿ok? Justo antes de la válvula ileocecal. Ya, tenemos tanto esa rama cólica, tal, listo. Y ahora acá que me olvide, ya, las yeyunales y las iliares. Ah, ya, me quedo sin voz, chicos. Las arterias yeyunales e iliales, chicos, que creo que, ahí está, acá hay un mejor zoom, por ejemplo. ¿Saben qué? Aquí está mejor. Tengan en cuenta que por acá está todo el intestino delgado, ¿ok? Que ahorita lo voy a borrar esto. Y entonces acá tenemos muy aparte nuestras ramas, que tienen tanto sus ramas yeyunales e iliales, que van a conectar tanto con el yeyuno como con el ilion, por eso recibe ese nombre. ¿Ok? Y acá hay un mejor zoom. ¿Ok? Este es el intestino delgado, como se puede ver. Ahora, ¿qué les digo de esta parte? A ver, chicos, estas son las ramas más numerosas, ¿ok? Se caracterizan por eso y son importantes de la AMS y constituyen la principal región de irrigación tanto del yeyuno como del ilio. Y las dos porciones más largas del intestino delgado son irrigadas por esta parte, o sea, yeyuno e ilio, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el origen de estas arterias, chicos? Nacen del margen izquierdo de la arteria mesentérica superior, ¿ok? Y si hablamos de cantidad, son numerosas y generalmente son entre 12 a 16 vasos. Puede venirles como pregunta de verdadero y falso. Las yeyunales ileales en cantidad son de 12 a 16, verdadero. Ahora, ¿cuál es el trayecto de esta parte? Viajan a través del mesenterio. Diego, ¿qué es el mesenterio? Lo repito otra vez. Es el pliegue del peritoneo que fija el intestino delgado a la pared abdominal, ¿ok? Donde no van perdón, donde no van directamente al intestino sino que se unen entre sí para formar una serie de arcos. Por eso van a existir unos cinco arcos, por ejemplo. Tenemos las yeyunales y las ciliares, que van a formar estos ligeros arcos. Ok, más o menos. Pero si contamos en total, ok, encontramos lo que son cinco arcos como tal, como está en su diapositiva, y que les voy a explicar ahorita. Ok, a ver. ¿Cómo era esta parte? Arcos, arcos. Ya, chicos, a ver, hay una diferencia entre los arcos, tanto para las arterias yeyunales y las ciliares, que les voy a explicar poco a poco. A ver, mejor les hago una tablita acá para que se me entienda mejor. ¿Ok? Ok. Listo. A ver, tenemos, por ejemplo, tenemos las arterias yeyunales y las arterias iliales. ¿Ok?
y las arterias ciliares. Por si acaso, para que se me entiendan, forman arcos que son estas cositas, ¿ok? Son estas cositas, forman estos arcos. Ahora, si hablamos en cuanto a arcos, chicos, las arterias yeyunales tienen pocos arcos, tienen de uno a 2, ¿ok? Si hablamos de arcos. Si hablamos de las iliales, tienen de 3, bueno, perdón, poseen la tercera, cuarta y quinta región, por lo tanto tienen numerosos arcos, ¿ok? De la tercera, cuarta y quinta parte. Ahora, algo característico es que en las arterias yeyunales sus arcos van a ser largos, ¿ok? Son largos. Sin embargo, en las ciliales son cortos. Ahora, entonces, un resumen, son largos y de menor cantidad. Y en las iliales son pequeños, pero de una mayor cantidad. Y eso vendría a ser básicamente. Ahora, si hablamos de la grasa mesentérica, por ejemplo, en las arterias yeyunales hay una menor cantidad de grasa mesentérica, ¿ok? Mientras que al revés, acá va a haber una mayor cantidad de grasa mesentérica. Y ya. Y ahora, ¿qué van a hacer estos arcos? Van a dar sus respectivos arcos, ¿ok? Sus arterias que son unos arcos que nacen de estas arterias yeyunales e iliales. Que ahorita les voy a explicar esa parte. Ya. Ahora, por ejemplo, de acá van a nacer, chicos, los vasos rectos, ¿ok? Esos son los vasos rectos. Cada uno de esos son los vasos rectos. Ahora digo, ¿qué son los vasos rectos? De los arcos finales, los más cercanos a la pared del intestino, hacen que nazcan esos vasos rectos, que son las arterias que penetran directamente en la pared del yeyuno y el ilion para irrigar el tejido intestinal, ¿no? Ahora, eso vendría a ser todo lo que es arteria mesentérica superior. ¿Tienen alguna duda de esta parte, chicos? Porque puede ser importante. Si no, normal. Ya, creo que no tienen dudas en esta parte, entonces seguimos, chicos. Ya creo que es la última. ¿Sí, no? Sí, ya. Entonces ya. Terminamos esta parte y nos vamos, chicos. A ver, arteria mesentérica inferior. La AMI, o arteria mesentérica inferior, es básicamente, ya, no importa. Es la tercera rama visceral impar, ¿ok? Es la tercera rama visceral impar de la aorta abdominal y se encarga de irrigar, ¿qué cosa? El colon izquierdo y la parte superior del recto. O sea, ¿de qué se encarga básicamente? Acá desciende nuestro colon y por acá se va en nuestro recto. Entonces, todo esto lo va a irrigar nuestra arteria mesentérica inferior, que es esta partecita que va a dar sus respectivas ramas, ¿ok? Y la AMI tiene un origen y un trayecto como cualquier otra arteria. Principalmente, a ver, esta se origina en la cara anterior, ¿ok? De la aorta abdominal y está aproximadamente a la altura de la tercera vértebra lumbar, que vendría a ser la L3, por debajo de la arteria mesentérica superior. ¿Por qué? ¿Cuál es la superior, Diego? Es esta partecita, ¿ok? Y por lo tanto, si comparan el nivel, la mesentérica superior, por su propio nombre, se va a encontrar más elevada que la mesentérica inferior. ¿Ok? Y su territorio de irrigación, ya les mencioné, chicos, abarca el tercio distal de lo que es el colon transverso. ¿Quién irriga los dos tercios derechos del colon transverso? La arteria mesentérica superior, más específicamente la arteria cólica media, ¿ok? Ahora, lo que les decía, irriga el tercio distal del colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el colon sigmoides y la parte superior del recto. ¿Ok? Este, ¿qué iba a decir? Ya, perdón. Ahora, posee sus ramas principales, chicos. Tiene tres ramas principales. Que, a ver, como enumeran básicamente acá, les voy a mencionar cada uno de estos. ¿Me dan un segundo, chicos, por favor? A ver.
Y volvimos, chicos, y volvimos. A ver, voy a prender mi cámara. Ya. Les decía, las tres ramas, chicos. Como se puede ver en esta imagen, a ver, lo voy a hacer un poco más grande. Si hablamos de la arteria cólica izquierda, va a ser esta parte, ¿ok? Esta partecita. ¿Cuáles son las arterias sigmoideas, chicos? Tenemos esta partecita que es la sigmoidea superior y estas otras que van a ser simplemente sigmoideas, ¿ok? Arterias sigmoideas. Y por acá tenemos a la rectal superior. Diego, ¿y dónde se encuentran la rectal media e inferior? No derivan de lo que es la arteria mesentérica inferior, sino que es de la propia arteria ilíaca que no sé si les explica Alonso o les explico yo, pero no nacen de la arteria mesentérica inferior. ¿Ok? Ahora, comenzamos. Chicos, la arteria cólica izquierda, como tal, le voy a hacer un mejor zoom porque así vamos cerrando el papo y a ver, aquí está. Listo. La arteria cólica izquierda, ¿de qué se encarga? Es la rama más alta de la AMI, arteria mesentérica inferior, que se dirige hacia el lado izquierdo, como pueden saber, e irriga el colon descendente y el ángulo esplénico. ¿Por qué recibe esplénico? Porque se encuentra a la altura del vaso, ¿no? Ahora, con cuál se anastomosa, para ser más específico? Se divide en una rama ascendente, que sea para acá, y una rama este, descendente. Chicos, la rama ascendente como tal es crucial porque se une o anastomosa con cuál, con cuál, con la arteria cólica media, pero ¿cuál? La izquierda, ¿ok? Creo que si me tienen eso, es mi propósito de la clase de hoy día. Entonces, con la cólica media izquierda completando el arco de qué? De Drummond o a lo largo del colon, básicamente. Ahora, tenemos las arterias sigmoideas, ¿de qué se encargan? Son un grupo de 2 a 4 arterias que irrigan el colon sigmoides, por eso reciben el nombre de sigmoideas. A ver, acá voy a poner cólica izquierda. Cólica izquierda, sigmoideas y la rectal superior. ¿Ok? Ahora, la porción del intestino grueso que tiene forma de S es la porción sigmoidea. ¿Ok? Ahora, ¿con cuáles se anastomosan? Forman sus propias arcadas entre sí, sus propios arcos, y se conectan por un lado con la rama descendente de la arteria cólica izquierda y por el otro con la arteria rectal superior, como pueden ver en esta partecita, que esta está tranquila y yéndose para acá, y viene una anastomosis y flam se unen con básicamente esta. ¿Ok? Ahora, finalmente, la arteria rectal superior, chicos, o hemorroidal superior, que es otro nombre que nos indicó el doctor Llanos, que es la arteria hemorroidal superior. Hemorroidal superior. O simplemente hemorroidal por si no encuentran la palabra superior. ¿Cuál es la función? Es la rama terminal ¿de qué? De la arteria mesentérica inferior. ¿Por dónde va a descender? Por la pelvis e irriga la parte superior del recto. Entonces, ¿cuál es la relevancia clínica? Es la principal vía de drenaje arterial para esta zona. Sus ramas, como tal, se van a anastomosar con las arterias rectales medias que provienen de la ilíaca interna y las rectales inferiores que provienen de la arteria pudenda interna, ¿ok? Creando un sistema de circulación colateral alrededor de lo que es el recto, ¿ok? Y eso vendría a ser lo que es arteria mesentérica inferior. Chicos, bueno, eso es la clase de hoy día básicamente. Vamos a pasar con el post-test, a menos que tengan alguna duda. O todo está bien. Mm, mm. Ya, les paso el post-test, chicos. Plan, plan, plan. Ya. Mm, Post-test, sesión 11. Ya. Listo, chicos. Tenemos hasta las 4:11 y lo resolvemos juntos. ¿Ok? Ay,
A los que fueron a la clase teórica, escucharon lo que dijo el doctor Llanos al final, ¿no? Súper triste, la verdad. Ya, pues, son cositas, chicos, son cositas. ¿Qué dice el doctor Antonio? Figuras de otra mejor que líneas bajas de clase con- Dos, uno. Dos, uno. Ya, lo resolvemos, chicos. Ok. Ya. A ver, ¿cuál es una característica del intestino grueso? Se extiende desde el extremo distal del duodeno hasta el ano. Distal del duodeno. Interesante. No, no, chicos. Es el extremo distal del ilion, ¿ok? Es lo que tienen que saber. Importante. El duodeno es la porción principal del intestino delgado, más no la última parte. Ahora, extremo proximal del ilion hasta el recto. No. Si fuera el proximal, ni siquiera llegaría a conectarse con lo que es el intestino grueso. ¿Ok? Ahora, ¿se extiende desde el extremo proximal del duodeno hacia el recto? No, mucho menos. ¿Ok? Y finalmente, ¿se extiende desde el extremo distal hasta el ilion? No, perdón, desde el extremo distal del ilion hasta el ano es la respuesta correcta, chicos. Ahora, indica cuál no corresponde a una porción del intestino grueso. Ángulo esplénico del colon, sí, está bien. Colon ascendente o derecho, también les puede haber puesto, está bien. Ángulo poliepático medio. Esto no existe, chicos, está mal. Y el colon izquierdo, o también llamado colon descendente, también corresponde a una porción del intestino grueso. Marque la que corresponde a una rama de la arteria mesentérica superior. Cólica izquierda es AMI. Pancreatoduodenales inferiores es AMS. Sigmoidea AMI. Rectal superior AMI. ¿Ok? ¿Con quiénes se puede anastomosar la arteria cólica media? Mm, con la arteria cólica derecha y la izquierda era la respuesta correcta, chicos. ¿Ok? Por ejemplo, si les decía la ileocólica, no, porque esta se encuentra más abajo y se puede anastomosar con la cólica derecha ¿y con cuál? No, solo con la derecha, si no estoy mal. ¿Ok? Ahora, cólica derecha e ileocólica tampoco está bien. Y la ileocólica y las sigmoideas se encuentran literalmente muy separadas y no tendrían relación con la arteria cólica media, chicos. Ahora, finalmente, se señala cuál es una rama de la arteria ileocólica. Ok. Arteria secal anterior, sí. La arteria secal posterior, sí. ¿Qué irrigan? El ciego, ¿ok? Específicamente. Arteria sigmoidea, esta no corresponde porque es de la AMI. Y finalmente, arteria apendicular está bastante bien. Y listo, chicos. Si ya respondieron, bueno, sería todo para clase de hoy día. Y muchas gracias por estar presentes. Y nada, chicos, nos vemos en la siguiente oportunidad. Y estudien, chicos. Ya se vienen los finales y les deseo la mayor de las suertes, ¿ok? Nos vemos, chicos. Cuídense. Bye.